David necesita que su motor responda al máximo. Lo bueno es que utilizó Quaker State. Nuevo Full Synthetic Pro y XTR Pro de Quaker State. Probados bajo condiciones de manejo extremas. Con la última tecnología API-SP que blinda tu motor hasta por 20,000 kilómetros y es capaz de ahorrar hasta un tanque de gasolina cada 3 meses. Diseñados para optimizar el desempeño de tu motor al máximo. Full Synthetic Pro y XTR Pro de Quaker State. Responde cuando más lo necesitas. Quaker State, tu copiloto. Hola, 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 me escuchan todos por ahí. Muy buenas noches, señores, sean bienvenidos a esta charla, este webinar que es precisamente para ustedes. Quiero agradecerles el tiempo. Un saludo a todos desde donde nos visitan. Tengo aquí Maracaibo, Ciudad de México, Venezuela, Toluca, Estado de México, Zacatecas, Ciudad de Nezahualcóyotl. Un gran aforo, señores. Un saludo desde aquí, desde el Estado de México también. Pero me gustaría tener el agradecimiento a nuestro patrocinador que es Quaker State, el cual hace posible este tipo de pláticas donde vamos a exponer información muy necesaria para nuestro día a día, señores, la cual nos va a ayudar en la reparación de los vehículos. De eso estamos seguros. ¿Por qué se los digo? Caso importante, el diagnóstico. Muchas veces cuando estamos diagnosticando nuestros vehículos, necesitamos conocer desde dónde viene todo esto. El tema del día de hoy, basado en la lubricación y la viscosidad, pero cabe mencionar que no solo en el motor, señores. Normalmente creemos que la lubricación y la viscosidad van en el motor. Esta vez queremos tocar el tema en general. Lo vamos a profundizar en próximos webinars, de eso no tengan duda, pero el día de hoy vamos a tocar lo que es lubricación y viscosidad. Nos gustaría presentarles esta información para que ustedes puedan determinar qué es lo que van a realizar en sus labores del día a día. Pues bien, señores, sin más por el momento, vamos avanzando. Antes, saludos hasta Guadalajara, Panamá, Macuspana, Tabasco, Morelia, Puebla, Costa Rica y muchos más. Si hay alguien que no he saludado, no crean que es porque no quiera. Simplemente es porque son bastantes personas. Pero no se preocupen, un saludo a todos los que ya están conectados. Pues bien, señores, el tema de lubricación. ¿Qué es la lubricación? ¿Para qué me sirve? Viscosidad. Y no solo eso, ¿sale? Hay un tema muy interesante que es la tribología. ¿Qué es, señores? Pues la tribología es esta ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación entre superficies de contacto. Nosotros en nuestros vehículos tenemos muchas superficies de contacto entre elementos. Llámense sistema de frenado, suspensión, dirección, obvio el motor, transmisiones, ejes propulsores, etcétera. Estos elementos están en contacto, están en movimiento y muchos de ellos necesitan la lubricación. ¿Tienen fricción? Sí, sí tienen fricción, cabe aclararlo, pero ¿qué pasa con esta fricción? ¿Se puede desgastar si no tengo una lubricación adecuada? ¿Qué les parece si lo vemos uno a uno? ¿Sale? Sí, siguiente, por favor. Ok, ¿qué es la fricción, señores? La fricción es la resistencia al deslizamiento que experimenta un cuerpo sólido sobre otro, el cual está en contacto, señores. Es decir, aplicar algo, mover algo. Si yo estoy moviendo algo, estoy generando una fricción. Y no solo eso, nosotros en el día a día creamos fricción en diferentes momentos. El caminar es una fricción, señores. Movernos genera también una fricción. Quizá una fricción no tan grande, una fricción controlada, el cual no causa tantos daños, pero en nuestros vehículos sí. Y no es que cause daños. Cuando nosotros controlamos esta fricción, nosotros podemos tener un mejor funcionamiento de nuestros vehículos. Cabe mencionar que la fricción va a provocar el rozamiento y por ende va a provocar temperaturas. Es más, si ustedes frotan sus manos, frótanlas de una manera suave
y no van a sentir tanto calor. Pero ¿qué pasa si yo las froto más rápido? Genero calor. Quizá no estoy teniendo aún desgaste porque no estoy creando una carga tan grande dentro de esta fricción. Pero yo, para seguir friccionando, si yo necesitara el día a día estar friccionando, pues es obvio que yo necesito un agente lubricante, el cual vamos a tratar más adelante, señores. Pero cabe mencionar que eso es la fricción. Es el deslizamiento entre dos cuerpos. Hay cuerpos que podemos frotar, que podemos deslizar y que no va a ocurrir tanta fricción. ¿Por qué? Porque quizás las superficies sean pulidas como las conocemos o sean sólidas, es decir, no tengan tanta porosidad. Pero cuando uno de los elementos llega a tener porosidad, pues se crea esta fricción. Entonces comienza la temperatura. Y recordemos que uno de los elementos naturales que mayor pueden destruir a otros elementos es la temperatura, el calor, señores. Siguiente, por favor. Pues bien, señores, tenemos diferentes tipos de fricciones. En este caso, me gustaría tocar dos tipos de fricción que hay en nuestros vehículos. El primero es la fricción dinámica. Podemos ver aquí cuál es la fricción dinámica. Tengo aquí el sistema de frenado. Este tipo de fricción se lleva a cabo cuando dos cuerpos entran en contacto, pero una de las superficies presenta movimiento. En este caso tenemos a las ruedas girando. Tenemos nuestras balatas o frenos en una posición permanente que al accionar nuestro pedal van a hacer una presión. Con esto vamos a generar un frenado, pero sabemos que el frenado genera bastante temperatura. Es lo que nosotros necesitamos controlar. En este caso, aquí no podemos poner un lubricante, pero bueno, sabemos que los elementos con los que están hechos están diseñados para soportar esas temperaturas. Obvio, va a haber un desgaste, sí, que también vamos a ver el desgaste, pero el desgaste va a estar soportado. Para eso es el diseño. Muy bien, siguiente, por favor. Ok, tenemos también fricción por rodadura. Aquí ya entra lo interesante. ¿Qué es una fricción por rodadura? Tenemos elementos mecánicos movibles o que presentan movimiento. ¿Cómo son los rodamientos o valeros? No sé cómo los conozcan en cada uno de los lugares donde ustedes estén. Bien, esta fricción por rodadura dice que es derivada de piezas cilíndricas o de una pieza cilíndrica o esférica movida sobre una superficie plana. Por ejemplo, las ruedas del vehículo, cuando están rodando sobre el pavimento, sobre el cemento o la superficie que ustedes quieran, se crea fricción. Es por ello que en algún momento nosotros tenemos que reemplazar nuestros neumáticos. Incluso en los pavimentos, ¿no? Muchas veces vamos por la calle y vemos que el pavimento se ha erosionado, se empieza a lo mejor a levantar, se crean los famosos baches. ¿Y esto por qué es? Porque constantemente están en fricción. Nosotros a lo mejor no lo vemos, pero hay temperatura ahí abajo. Y no solo por el ambiente, sino por lo que está sucediendo, que es la fricción sobre esta superficie plana. Bien, regresando a los rodamientos, pues los rodamientos también tienen un movimiento circular. Podemos ver incluso aquí que son dos partes circulares. En el centro están unos balines, como los podemos conocer. En este caso son de bola. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Si yo dejo sin lubricación esta parte, al momento de la fricción, al momento de la temperatura, va a llegar un momento en que se va a vencer uno de los materiales. ¿Cuál? Pues el más blando. Entonces nosotros queremos evitar esta parte. Incluso los neumáticos en ciudades donde hace bastante calor, me ha tocado ver sobre la cinta asfáltica neumáticos que vuelan y queda la cinta del neumático ahí. ¿Esto por qué es? Por fricción, por calor. Llega un momento en que la temperatura es mayor de la resistencia de estos elementos y truena. Pero bien, vamos a ver qué pasa. Siguiente, por favor. Ok, señores, aquí vemos el coeficiente de fricción y me gustaría tocar este tema donde dice que esta fricción es derivada por las mismas piezas cilíndricas movidas en una superficie plana o contacto, una con respecto de otra. Esto es, si yo pongo ciertos materiales,
el más blando va a vencerse. Aquí tengo una tabla, pusimos una tabla donde me dice la magnitud, y esto es el hule sobre el concreto, ¿cuál es el coeficiente de fricción que va a tener? Pues bien, siguiente dice que el coeficiente de fricción estático, cuando la pieza está sin mover, y el coeficiente de fricción dinámico. Y aquí vienen unas unidades. Estas unidades están en esta letrita que parece U al revés, que es la letra mu o el símbolo mu. Y aquí me dice, si el hule sobre el concreto es estático, va a tener una variación de 1.0, pero si es dinámico baja a 0.8. Esto es su coeficiente de fricción. Hay diferentes tipos de materiales. Vemos el acero sobre acero, el aluminio sobre acero. Hay algunos que bajan, algunos aumentan. Ahí es donde yo me doy cuenta del coeficiente de fricción. Pero bien, ¿de qué me sirve? Eso es lo que quiero poner en la mesa. ¿Para qué me sirve este coeficiente de fricción? Pues el saber cuándo se va a vencer. Incluso lo podemos ver en el vehículo. No sé, hablemos del sistema de frenado, que lo acabamos de pasar una diapositiva. El sistema de frenado, las balatas. Las balatas cuando están funcionando dentro de su rango, ¿qué es lo que se desgasta? Pues la zapata, porque el disco sigue trabajando sin ningún problema. ¿Cuándo el disco se empieza a desgastar? Cuando llega el metal, señores. Como los metales son el metal que trae la zapata o el respaldo de la balata, es más duro, pues empieza a vencer entonces el disco. Y entonces es cuando debemos de tener el periodo de recambio. ¿Queda claro hasta ahí? Espero yo que sí. Si no, de todas maneras, háganos sus preguntas, señores. Tenemos diferentes tipos de materiales. Todo material que se friccione va a tener un coeficiente de fricción. ¿Cuál? Pues podemos determinarlo. Hay bastante información en la web para poder corroborarlo. Recuerden, siempre el elemento más blando es el que va a ceder primero. Siguiente, por favor. Ok. Les hablaba que cuando yo estoy friccionando algo, va a haber un desgaste. Incluso, no sé, seguro les ha llegado a pasar en los elementos, cuando estamos trabajando, no sé, suspensión, cuando estamos trabajando con los mismos frenos que ya les había comentado, valeros o rodamientos. ¿Qué pasa si no tienen la lubricación adecuada? Pues se friccionan generando bastante calor y llega un momento en que se crea un fenómeno conocido o en el argot que nosotros manejamos como fundirse. Y esto es porque por el calor se venció también esta parte. El desgaste, por ejemplo, en un motor. ¿Qué pasa con un motor sin lubricación? Vamos a tener un desgaste prematuro, señores. Y eso realmente es lo que queremos evitar. O nuestros clientes es lo que están esperando, evitar un desgaste. Yo quiero que mi vehículo se mantenga el mayor tiempo posible funcionando adecuadamente. Y por eso es que yo debo de saber, de conocer esta parte. Ya conocimos la corrosión, sabemos que esa corrosión nos va a generar un desgaste, pero ¿cómo lo evito? ¿Qué necesito hacer? Incluso me ha tocado escuchar por ahí o recibir algunas preguntas. Hay quien me ha preguntado, oye, ¿qué lubricante utilizar? ¿Cuál es el lubricante adecuado? Pues bien, basado en esta charla, al final yo espero que todos sepan por qué es necesario utilizar los insumos adecuados, señores, para evitar el desgaste. ¿Por qué? Pues si yo evito el desgaste, evito la fricción. Y esta fricción, pues no va a tener problema alguno. Siguiente, por favor. Ok, hablando de lubricación, ¿qué es la lubricación? Se dice que la lubricación es el proceso técnico encargado de disminuir la fricción y desgaste entre dos superficies que están en movimiento. Además, previene la resistencia entre dos cuerpos móviles. ¿Y cuál es la resistencia? Esta parte, ¿no? O sea, generar esta resistencia. Yo lo que quiero es evitarla. Por ejemplo, si en mis manos yo quisiera evitar resistencia, pues tendría yo que poner un lubricante. Podría ser una crema para manos, podría ser un aceite corporal, no sé, infinidades. Pero si yo lo paso a mi vehículo, pues yo necesito cierta lubricación.
Además, pues darle el mantenimiento adecuado me va a generar un mayor periodo de bienestar a mi vehículo, por así decirlo. Pues bien, todo necesita lubricación, señores. Si gira, hay que lubricarlo de alguna u otra forma. ¿Sale? Siguiente, por favor. Ok. Dentro de esta lubricación, lo que nosotros pretendemos es que entre la superficie A y la superficie B haya una separación, es decir, no estén totalmente en contacto. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues por medio de un lubricante, señores. Normalmente estos lubricantes se meten entre esta capa amortiguando este peso para evitar esta fricción. Pero ¿qué pasa si no utilizo el adecuado? Pues una de dos, o queda más grande o queda más pequeño. Y al final, los dos son dañinos para las partes que yo pretendo lubricar. Es por eso que necesito hacer la separación adecuada. He ahí también el coeficiente que les comentaba, ¿sale? Que era el coeficiente de fricción. Es ahí donde tenemos nosotros que intervenir adecuadamente o utilizar las cosas tal cual nos están mandando, ¿sale? Siguiente, por favor. Tengo aquí, perdón, tengo aquí en pantalla 3 tipos de lubricación. Esta diapositiva o esta imagen tiene mucho que ver con el vehículo, con el motor del vehículo. Y esto es lubricación hidrodinámica, lubricación mixta y lubricación hidroestática. ¿Sale? ¿Y de qué se trata esto? Depende de la lubricación que tú necesites. Dice la de hasta abajo que tiene muy baja velocidad. Esto es, cuando das marcha a tu vehículo, que empieza a funcionar tu bomba de combustible, oigan, esa cosa, no, eso no tiene que ver. Tu bomba de aceite, ¿qué es lo que pasa? Empieza a trabajar muy lentamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estoy utilizando el lubricante adecuado. Una de las mejores prácticas que debo de hacer es evitar esta resistencia. Yo sé que necesito o estamos viendo que necesito un lubricante y eso está bien, pero necesito utilizarlo adecuadamente. Si no es el que debe de llevar, voy a tener problemas, señores. ¿Por qué? Imagínense, yo tengo cierto tamaño para que por ahí pase la lubricación. Supongamos que tengo, no sé, un orificio de 1 pulgada, un decir. A ese orificio de 1 pulgada, a lo mejor le cabe una pelota de golf, se me ocurre, que tiene el diámetro de 1 pulgada y va a pasar por ahí sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer pasar una pelota de béisbol, que es una pelota mayor? No va a pasar. En este caso, con el lubricante, va a pasar porque es un fluido, pero se va a alargar. Al momento de entrar, va a quedar apretado, señores. Y al quedar apretado, pues voy a tener empuje en otros lugares, cediendo o creando un desgaste. Y eso es lo que no pretendemos. Pero si yo le pongo una canica, digo, la canica va a fluir sin ningún problema, pero no me va a estar soportando esta carga que yo necesito. Pues bien, es ahí donde yo debo de elegir correctamente el tipo de lubricación o el tipo de lubricante que debemos de utilizar. ¿Esto con qué motivo? Para llevarlo al lugar adecuado, para que tengamos nosotros adecuadamente ese paso, esa sesión, es decir, ese soporte de carga que se tiene. Hay una lubricación mixta, que es a baja velocidad, pero que está fluyendo, que está pasando, que no hay ningún problema. Y la hidrodinámica, que va a altas velocidades, es decir, ya cuando el vehículo requiere altas velocidades, requiere mayores revoluciones, pues yo necesito una lubricación hidrodinámica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo pusimos así? Bien, señores, seguro les ha sucedido. En las mañanas llego, arranco el vehículo y resulta que empieza a haber ruidos o golpeteos dentro del motor, por tomar un ejemplo.
pero sabemos que conforme va pasando el tiempo y se va calentando el motor, deja de hacer este ruido. Sin embargo, cuando yo acelero a mayores revoluciones, comienza ese golpeteo. Quizá no en el mismo grado que cuando lo encendí, pero sí existe. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Pues utilizar adecuadamente mi lubricante. Incluso si nosotros cambiamos esta lubricación, esta parte de, de soportar las cargas, estamos dándole un desgaste prematuro a nuestro motor. Es por ello que debemos de ser muy perceptivos en qué hacer o en qué decisión tomar para utilizar nuestros insumos. También tenemos en los tipos de lubricación, no solo en el motor, señores. Por ejemplo, una transmisión. ¿Qué pasa si yo no utilizo el lubricante adecuado? Se va a dañar. ¿Y esto por qué es? Pues por los conductos, los canales. A lo mejor anteriormente vehículos que no tenían la tecnología que ahora tienen, estaba bien porque eran claros más grandes, pero nosotros ahora hemos trabajado con la tecnología, la industria automotriz ha trabajado con la tecnología y no solo la industria automotriz. Por ejemplo, en este caso, la industria de la lubricación también ha tenido que trabajar bajo esta tecnología, bajo estas características que nosotros pues debemos de tomar. Entonces, el tipo de lubricación que nosotros vamos a determinar, una, depende del fabricante. Dos, depende de la lubricación que hayamos elegido. Recuerde que si nosotros cambiamos la lubricación, nosotros estamos degenerando prematuramente las piezas móviles. Por ejemplo, no le puedo poner una grasa para valeros al motor. ¿Qué es lo que pasaría? Tendría yo problemas muy fuertes. Es más, quizá hasta el motor le costaría trabajo moverse. Entonces, para cada uno de los elementos existe su tipo de lubricación. Llámese cual sea. Entonces, nosotros los invitamos a que tomen en cuenta esta parte para elegir la lubricación que sea adecuada al funcionamiento de su vehículo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de tener una buena lubricación, señores? Aquí los vemos. De hecho, estamos viendo un elemento donde, si nos fijamos, hay herrumbe, corrosión y oxidación. Pero, ¿qué es esto? A ver, dice aquí, en los tipos de lubricación, tomando en cuenta la viscosidad del flujo, desde muy baja lubricación, podemos decir que sería desde un aceite muy viscoso hasta el menos viscoso para alcanzar el tipo de lubricación muy alta. Sí tiene mucho que ver la viscosidad. De hecho, para allá vamos, para la viscosidad. Si nosotros no tomamos la viscosidad adecuada, empezamos a tener este tipo de problemas. Alexander Pérez fue el que nos pregunta. Pues sí tiene mucho que ver con la viscosidad, pero no solo eso, sino con el coeficiente de fricción y sobre todo con los claros que tengan los elementos. Si yo abro un elemento más, pues obvio voy a necesitar una viscosidad diferente que si voy cerrando estas piezas móviles. Es ahí donde les comentaba que entra mucho la tecnología que hay hoy en día contra la tecnología que quedó atrás, ¿no? Las primeras tecnologías que hubo. Así funciona esta parte de la lubricación con la viscosidad. Y va muy de la mano, que pues nos podemos evitar muchos trabajos innecesarios. Incluso, seguro les ha pasado, señores, llega el vehículo, nosotros vemos el vehículo muy bonito, quizá tiene, no sé, poco kilometraje o un alto kilometraje, aunque quiero aclarar que el kilometraje no es una alternante para cambiar la viscosidad de un elemento lubricante. El kilometraje no me va a indicar nada, no va a haber desgaste si nosotros utilizamos la lubricación adecuada. ¿Por qué les comento esto? Porque si el fabricante me dice, tú debes de utilizar una viscosidad baja y nosotros utilizamos una viscosidad alta, estamos nosotros desgastando estas partes de metal, estas partes que están en fricción. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega a un taller donde se han preocupado
por el tema de la lubricación y el tema de la viscosidad y dicen, bueno, lo que el fabricante me especifica es usar esta viscosidad. Pongo yo el insumo y ¿qué crees? Empieza humo, empieza a salir humo por el escape de que el insumo se está filtrando. ¿Por qué? Pues porque el elemento que debía o que normalmente nació de este tamaño, ya lo estamos nosotros agrandando. Entonces, dentro de este espacio, esa viscosidad que estamos manejando, pues ya no nos va a servir. Me han preguntado, oye, mi vehículo tiene 90,000 kilómetros, tiene 80,000 kilómetros, ¿qué insumo le pongo? Pues el que el fabricante nos esté marcando. Pero si tú ya usaste otro insumo con una viscosidad mayor, te recomiendo que lo sigas usando, porque si no vas a tener entonces problemas como como el que te estoy mencionando. Bien, vamos hasta ahí. Siguiente, por favor. ¿Qué es la viscosidad? ¿Qué es lo que nos preguntaba Alexis? Dice, tener cuidado con los BBT, ¿los podemos amolar por usar aceite grueso? Sí, claro. Por eso es que el fabricante se preocupa en sacar su ficha técnica del vehículo y decirte, lo tienes que usar. Y sí, los conductos de BBT son conductos muy pequeños donde tiene que fluir rápidamente este insumo. Incluso la presión que se está generando cuando se abre esta compuerta del BBT y el insumo quiere pasar, pues dice, es que ya yo aquí no quepo. Yo por aquí no puedo pasar como debería de pasar. Yo debo de tener un canal más grande. Entonces ahí el problema es que el insumo está más gordito y no pasa por un lugar donde debe de haber un insumo con esta baja viscosidad, ¿sale? Pero ¿qué es la viscosidad? Para entenderlo mejor. Se dice que la viscosidad es la resistencia que ofrece un líquido al flujo, que es lo que estamos hablando, pasando. Por ejemplo, algunos de ustedes, me imagino que ha asistido a lo mejor a un baile, algún concierto, algún lugar donde se reúne bastante gente. Normalmente, si es un artista que es muy renombrado y asiste y tiene mucho quórum, pues la gente a veces se abarrota y las entradas, las puertas, los accesos son reducidos. Imagínense que quieren entrar todos en un solo momento. No se va a poder. ¿Qué pasaría? Pues que vamos a tener accidentes. En este caso, si hablamos de nuestro vehículo, si no utilizamos la viscosidad adecuada, pues estamos obligando a pasarlo por ahí y algo se va a vencer, algo se va a tronar. Dice por aquí Ricardo Capetillo, entonces los aceites para autos con alto kilometraje no sirven. Sí, claro que sí sirven. De hecho, están diseñados con la tecnología, pero esto es cuando el vehículo ya tiene un desgaste prematuro, se recomienda usarlos para conservarlo hasta que se haga un reemplazo de piezas. Eso es lo que nosotros recomendamos. Úsalo, sí, no tenemos ningún problema, pero úsalo como un medio para salir del problema. Aunque a veces salir del problema son 10, 15, 20 años o la vida del motor. Lo que pasa es que también estábamos muy acostumbrados a que antes los motores tenían un periodo de duración muy pequeño. Ya los motores de ahora, tanta tecnología que tienen, que son mayor su duración. Entonces, pues realmente lo que nosotros necesitamos es utilizar el insumo. Siempre lo he dicho y lo reitero, ¿no? No uses otro insumo que no sea el que te diga el fabricante. ¿Por qué usar un insumo mayor o un insumo con mayor viscosidad si el fabricante no lo autorizó? Hay personas que dicen, bueno, es que si ya tiene mayor kilometraje, ya pone un mayor kilometraje. No, sí se puede utilizar el aceite para mayor kilometraje, sí, pero en el caso de que ya tenga un desgaste prematuro. Si tú llevas tus periodos de mantenimiento adecuadamente con ese insumo, te apuesto que no necesitarás cambiarlo en ningún momento. Es verdad que un vehículo pasado los 100,000 kilómetros se puede colocar un aceite a diferente viscosidad. Es decir, de un 10W30 a un 20W50, no. Si tú ya has estado utilizando el 10W30, así tenga 500,000 kilómetros, yo te recomiendo que sigas usando ese, porque está trabajando adecuadamente. Sin embargo, si tú notas que el vehículo ya empieza a tener problemática y a lo mejor tu cliente o si el vehículo es tuyo, por el momento no tiene para hacer este tipo de reparaciones, bueno, utiliza una viscosidad mayor
pero en algún momento debes de repararlo y en algún momento va a reparar, aunque estamos nosotros desgastando, vamos a tener problemas, sí, problemas de funcionamiento óptimo. Entonces, la recomendación es que no cambies nunca tu viscosidad, la que el fabricante te diga y de ahí no te muevas, ¿sale? Es más, en ningún manual dice o menciona que debemos de cambiar determinado tiempo. Si así fuera, estoy seguro que los fabricantes de los vehículos nos dirían, haz tus cambios de viscosidad determinado kilometraje o determinado tiempo. Dice, cuando se ajusta un motor, ¿qué aceite es recomendable usar o depende del tipo de motor? Pues sí, depende del tipo del motor y de las tolerancias que tú estés trabajando. Si tú dejaste una tolerancia mayor y a lo mejor tus claros son mayores, ahí sí te puedo recomendar utilizar una viscosidad mayor. Pero si el motor quedó como nosotros lo conocemos en estándar totalmente, sigue utilizando el que el fabricante te dice. Al final estás ajustando, estás reacondicionando un motor. Entonces hay que usarlo, ¿sale? Dice, cuando los carros cascabelean es por falta de lubricación, puede ser uno de los casos. Sin embargo, pueden cascabelear por diferentes causas o incidencias. Lo que hay que hacer es determinar por qué está cascabeleando. Si puede cascabelear, por lo que te digo, a lo mejor, hablando del motor, como me dices, ¿quién me lo preguntó? Alejandro Salgado. A lo mejor entre el cilindro y el pistón ya hay una holgura mayor que con la que nació, que con la que fue diseñado. Entonces ahí sí puede haber un cascabeleo, pero recuerda que el cascabeleo puede tener diferentes factores. Lo importante es saber qué es lo que está sucediendo. Pero si es por viscosidad, si es por lubricación, entonces sí te recomiendo que hagas el recambio o ajuste. Dice, ¿qué pasa con los aditivos? ¿Son buenos? Pues sí, los aditivos de hecho están diseñados con la tecnología para soportar esta ausencia, por así decirlo, de cargas o esta ausencia de elementos. Los aditivos también están diseñados, como te repito, para compensar lo que le esté haciendo falta a estos insumos. Los puedes utilizar, claro, te recomiendo que los utilices si es necesario. Si no es necesario, ¿para qué los utilizas? Es decir, si yo acabo de comer y tendré yo que volver a comer, yo creo que no. O sea, es más, a lo mejor no cabría en mi organismo ese aditivo, por así decirlo. Dice, pero cuando ya lo gastan muy rápido, si se tiene que cambiar, se debe de cambiar. Mira, es que depende. Si un vehículo está gastando muy rápido el aceite, de por sí los vehículos consumen aceite. Hay unos más, otros menos. Todo depende de la temperatura que estés manejando dentro de tu motor. Recuerda que también la temperatura, como lo vimos por la fricción, es degenerativa. Entonces va a los insumos a empezarlos a hacer como pérdida, ¿sale? Por temperatura. Dice, los aditivos VG dicen, son mágicos, ¿es cierto eso? No podría yo aseverarlo realmente. Si a alguno les resulta, quizá a otros no. Esto ya es a criterio propio. Te repito, el fabricante no te dice, utiliza ciertos aditivos. No, el fabricante te dice, haz esto y yo te garantizo que la duración de tu vehículo va a ser mayor. Dice, entonces no es recomendable cambiar mi tipo de aceite de mi carro, teniendo todos sus mantenimientos al día, siempre usar el mismo. Esa es la recomendación que nos hacen los fabricantes. Te lo hacemos nosotros y te lo hace nuestro patrocinador, que es Quaker State. ¿Qué diferencia hay? Dice, tiene que haber un mantenimiento especial de auto para no cambiar la viscosidad del aceite, aunque tenga el alto kilometraje. No, pero si tú ya cambiaste anteriormente tu viscosidad, te recomiendo que te quedes con la viscosidad que hayas cambiado. Dice, estoy ajustando un motor Gold 2011, me quedó a medida estándar, ¿qué aceite me recomiendas? Mira, yo el aceite que te recomiendo, pues es Quaker State. ¿Qué viscosidad? La que el fabricante me recomiende. Sin temor a equivocarme, para ese tipo de vehículo que es motor 1.6, si no me equivoco, se utiliza un 1040, un 1540. ¿Sale? Entonces, es lo que debemos hacer.
Si uso aceite sintético, ¿puedo pasar a mineral sin problema? Sí, no tienes problema, nada más llévalo sobre los periodos de recambio que te está diciendo cada insumo. Recuerda que el aceite mineral tiene un mayor alcance contra un aceite sintético tiene mayor alcance contra un mineral, ¿sale? Mi Suro 94 me gasta mucho el aceite y lo quema muy rápido. ¿Qué le puedo poner? Yo te recomendaría llevar a cabo un diagnóstico, qué es lo que está sucediendo, en dónde estás teniendo la pérdida, si es por anillos, si es en múltiples, o sea, dónde tengo la pérdida para saber qué hacer, ¿sale? Muy bien, siguiente, por favor. Dice que la viscosidad es una medida de fricción interna del fluido. Esto es la resistencia a la deformación. Les repito, es como calzarnos, por ejemplo, un pantalón. Yo soy talla 34. ¿Qué pasa si me pongo un talla 36? Me va a quedar, pero me va a quedar grande. Sin embargo, si yo utilizo un pantalón talla 32, quizá me cierre, ¿eh? A lo mejor si aguanto la respiración y lo abrocho, me va a cerrar, pero no voy a estar a gusto. Eso pasa con la fricción de estos elementos. Dice, en el caso específico del aceite de Quaker State XTR Pro, que es recomendado por esta marca para 20,000 kilómetros, ¿realmente así va a funcionar los 20,000 kilómetros o habrá que reemplazarlo antes de lo recomendado por la marca? Mira, el aceite tiene ese alcance y está comprobado. Hay pruebas que hacen de laboratorio donde dicen, este aguanta 20,000 kilómetros. Sin embargo, si mi fabricante me dice a los 15 lo debes de reemplazar, hay que reemplazarlo a los 15. Este espacio mayor que nos da el fabricante del insumo, que es nuestro patrocinador Quaker State, él lo hace precisamente por esa parte, ¿no? A lo mejor llegaste a los 15,000 kilómetros con tu aceite, pero en este momento no puedes hacer tu reemplazo de aceite, no puedes hacer tu periodo de mantenimiento, y a lo mejor le puedes dar 1,000 kilómetros más, te va a responder, sin embargo, tienes que hacerlo durante el periodo que el fabricante lo marque. Me empieza a aventar humo azul y se jalonea y avienta explosiones. Híjole, yo creo que ahí sí también tenemos que hacer un diagnóstico muy certero para saber por dónde lo está botando. Recuerden que el aceite, pues va a buscar por dónde salir. Entonces, yo tengo que ver si va a salir por las válvulas, si va a salir por anillos, o si lo está botando incluso por los sistemas de recuperación de gases, es decir, los sistemas PCBs. Si mi carro pasa estacionado sin usarse durante varios meses, no hay necesidad de cambiar aceite aunque tenga kilometrajes recorridos. No, sí. Recuerda que los fabricantes de los vehículos te dicen, tienes dos opciones para tu cambio de aceite, en este caso para tus mantenimientos, por kilometraje o por tiempo. A lo mejor no lo usas tanto, quizás sales al trabajo por la mañana, te mueves muy poco kilometraje y regresas solo en la noche, esto de lunes a viernes, quizá el sábado te fuiste a pasear con la familia o usaste tu vehículo un poco más, no importa, pero si tú llegas a los 6 meses, que normalmente es lo que nos mandan, y a lo mejor no cumples el kilometraje, lo debes de reemplazar. Esa es una buena práctica, ¿sale? Mi Shadow saca mucho humo gris y a veces se jalonea y me consume mucha gasolina. Habría que hacer el diagnóstico si tienes algún DTC presente, si tienes pérdida de compresión dentro del motor para poder determinar qué está pasando, ¿sale? Entonces, ¿se dieron cuenta cómo la tribología se va uniendo? Es decir, va teniendo una sinergia. Hablamos de lubricación. ¿Qué más decía la tribología? Aparte de lubricación, era fricción y en este caso la viscosidad, que es lo que estamos viendo, ¿vale? Estos tres componentes es lo que me están dando un óptimo funcionamiento. Si yo tengo mayor fricción, recuerden que voy a tener calentamiento y desgaste de piezas prematuramente, ¿vale? Entonces, he ahí lo que la tribología me marca. Utilizar siempre lo adecuado. Dice, si el manual me dice que puedo usar aceite 5W20, ya sea mineral o sintético, he usado aceite mineral 70,000 kilómetros, ¿puedo usar ahora un sintético? Claro que lo puedes usar, siempre y cuando respetes lo que el fabricante nos está mandando en cuanto al término de viscosidad, ¿no? Estamos tocando este tema muy en general, porque en próximos webinars nosotros queremos tocar estos temas de aceite. Nosotros queremos profundizar tanto, pero
para nosotros es necesario que conozcamos qué es la viscosidad, cuál es la fricción, por qué se desgastan las partes prematuramente, etcétera. Dice, ¿es recomendable hacer un flush para cambiar viscosidad? Mira, en el mercado están los productos, los podemos utilizar siempre y cuando se cumplan con las características para utilizarlo, porque a veces los queremos usar ya cuando el motor está en las últimas y realmente ahí, en vez de generar una buena práctica, pues yo creo que a tu motor le vas a crear un desgaste muy prematuro, es decir, al grado de que puedes llegar a reventar un motor. Dice, ¿cómo puedo utilizar un sintético si el carro ya tiene 70,000 kilómetros? Si tú lo utilizas bajo las condiciones, bajo la viscosidad que te marca, tú puedes utilizar sintético o mineral. No tienes ningún problema, solo utilízalo dentro de los periodos de cambio. ¿Sale? Buenas noches, es SAP Automotriz Costa Rica. Hola, muy buena noche. Entonces, ¿para qué están las demás viscosidades? Porque tenemos un parque muy grande de vehículos. Es decir, si a lo mejor solo tuviéramos 2 o 3 marcas con 2 o 3 modelos, pues ahí sí lo utilizas. Pero tenemos un sinnúmero de motores, un gran parque vehicular y cada uno de ellos funciona diferente. Es como por decir, en un equipo de fútbol, no todos hacen la misma función, no todos juegan igual, hay unos mejores, unos que juegan menos, otros que están en medio, así pasa con los motores. Estamos jugando esa parte, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia entre un aceite mineral y un multigrado? Pues es que el mineral y el multigrado realmente se componen de la misma forma. Aquí la diferencia es entre el mineral y el sintético. Lo vamos a ver en próximos webinars. Les vamos a traer incluso información de nuestro patrocinador desde la planta. Es decir, bajo los estudios que ellos realizan, con la tecnología que ellos tienen para generar este tipo de insumos. Pues bien, señores, dicho esto, yo espero que haya quedado claro la importancia de la viscosidad, que es a lo que nos queremos referir. Utilizar una buena viscosidad, y no solo en el motor, señores, en la transmisión. Si tu vehículo cuenta con un diferencial o un 4x4, también llevan ciertos componentes, ciertos insumos, transmisiones CVTs, rodamientos, ovaleros, como le quieras llamar. Incluso las flechas homocinéticas tienen otra composición de sus insumos. O sea, cada parte tiene su insumo de uso. Esto con el motivo de que se genere un correcto uso y que le des un periodo de optimización a tu vehículo mayor. Pero lo vamos a ver poco a poco. No se preocupen, vamos a digerir primero esta parte, porque de aquí muchas veces ya estamos diagnosticando, señores. ¿Qué pasa si un vehículo llega y dice, oye, es que está echando mucho humo de aceite? Antier le hicieron en otro taller el periodo de mantenimiento. Oye, ¿y qué insumo le pusieron? No, pues le pusieron el que me marcaba el fabricante. Y anteriormente a él, ¿qué insumo estabas utilizando? Es por ello que necesitamos tener muy en claro qué es lo que vamos a utilizar. Esto es para evitar fricción, señores, recuérdenlo. Con esto evitamos el desgaste de las piezas y podemos determinar adecuadamente la viscosidad. Dice, hola, soy estudiante y estoy comprendiendo la complejidad de un motor. En la marca Quaker State, al final de su anuncio, presume que al usar el lubricante de la marca ahorrará combustible solo con el uso de aceite. ¿Esto es posible? Claro, si utilizas la viscosidad adecuada. ¿Por qué? Porque cuando tu vehículo está funcionando, tu motor está funcionando, si utilizas una viscosidad mayor, vas a generar mayor resistencia, por lo que te acabo de explicar, de la fricción y el rozamiento entre los metales. Entonces, al estar más apretado, necesitas mayor fuerza y si tú necesitas mayor fuerza, por ende necesitas mayor combustible. De hecho, hay insumos que en la parte de atrás, en la dona de homologación, dicen conservador de energía o energy conserving. De eso se trata. No quiere decir que te va a dar un mejor rendimiento, simplemente que no necesitas mayor combustible para poder mover tu motor. Dice, ¿qué diferencia hay en un aceite de transmisión, un aditivo de dirección hidráulica? Hay personas que dicen que su función es la misma. ¿Eso es verdad? ¿Te parece si te traemos la información fidedigna y adecuada
en siguientes webinares. Vamos a organizar un webinar con todo esto que ustedes me están preguntando, se los prometo. De hecho, de tarea estamos apuntando qué es lo que ustedes necesitan, señores. Nos interesa saber, porque a lo mejor sería muy bonito venir y ya, bla, 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 te hablo de esto, del otro, de aquello, pero yo quiero que tú tengas la información adecuada. ¿Qué significa el API SL? ¿A qué se refiere? También lo vamos a ver próximamente. No se pierdan nuestros webinares, es decir, nosotros ahorita les estamos dando el primer tiempo, pero hay muchos tiempos, señores. Esto es muy complejo. La lubricación, creemos que lubricación, aceites, API, SAE y 5W, 15, 20, 30, 40, lo que tú quieras, pero tiene un grado de complejidad. Esto es tecnología pura. Esto que ustedes ven aquí es tecnología, señores. Y está hecho a base de tecnología. Dice, ¿es correcto colocar aceite de transmisión a la dirección? Pues es una práctica que la hacemos todos, me apunto ahí dentro de esa parte. Y es que a veces dices, dame un aceite de dirección y te dicen, échale un ATF3, un ATF4, un Dexron, total, es lo mismo. Pero yo voy, y no solo yo, el equipo que está aquí detrás de nosotros en conjunto con nuestro patrocinador, les vamos a dar la información digerida, como no tienen ustedes una idea. Solo no se me desesperen, señores, y espero que comprendan esta parte. Es necesario que ustedes conozcan los alcances que tiene la tribología, ¿saben? Pero bien, no todo es teoría, señores. Déjenme decirles que tenemos unas prácticas que mi compañero Gilberto, enseguida viene él, va a hacer para que vean la viscosidad de diferentes puntos de temperatura. Él va a hacer estas prácticas para que ustedes puedan observar acerca de la viscosidad y entonces cuando nosotros hablemos de un API, de un SAE, de una viscosidad, de estos números que traen nuestro producto, ustedes lo puedan entender mejor. Porque quizás yo podría hablarles de todo esto sin ningún problema, pero a lo mejor no lo vamos a digerir, lo vamos a entender, pero no lo vamos a comprender. Y nosotros lo que queremos es una comprensión totalmente para ustedes. Dice, por último, cuando tu auto consume aceite mucho más de lo normal, debes diagnosticar, no es solo por el aceite, ahí ya deberías revisar tu compresión, principalmente para saber si tienes desgaste en camisas, al igual pueden ser sellos. Claro, estoy muy de acuerdo contigo. Aparte de la vida del aceite sintético, ¿qué otro beneficio aporta al motor? Pues son muchos beneficios que los aporta, pero próximamente se los vamos a digerir uno a uno. Y me comprometo con ustedes a que vamos a tener esta información una a una basada, y no solo en aceites para motor, les digo, nosotros normalmente basamos la lubricación en el motor. Yo quiero que ustedes vean la lubricación en todos los elementos, incluso hasta en las grasas que nosotros estamos utilizando. Todo lo que sea lubricante, nosotros lo vamos a poner en esta mesa, lo vamos a comprobar y les vamos a dar la información que ustedes necesitan. Dice, mezclarse un aditivo a la transmisión automática es malo. ¿Y qué se hace? Lodo. Pues es que te digo, depende cuándo estés utilizando el aditivo. Si ya estás utilizando el aditivo para querer revivir un elemento, pues sí vas a tener problemas y yo creo que el alcance del aditivo no te va a dar. Pero si tú lo utilizas quizá como un mantenimiento o como un extra que tú le estés dando, ahí sí te va a servir. Pero bien, señores, no me despido, regreso posteriormente contigo. Le doy el paso a los micrófonos a mi compañero Gilberto, que va a realizar las prácticas con ustedes. Muchas gracias. Enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta plática técnica que, bueno, estamos teniendo desde hace rato con mi compañero Carlos, ¿sí? Bien, de todo lo que estaba hablando mi compañero Carlos, hay algo bien importante que quiero dejar en claro. Lubricación y viscosidad. Esto, como él dijo, no se aboca nada más al motor, no se aboca a la transmisión, se aboca a todos los fluidos, ¿sí? Todos los fluidos tienen una cierta viscosidad, ¿sí? Perdón, una cierta viscosidad. Y pues bueno, ahorita nos vamos a abocar a lo que estaba platicando mi compañero,
que es lubricantes. Los lubricantes, como bien lo decía él, son aquellos químicos que van a permitir, perdón, dicho, no es permitir, van a evitar o disminuir la fricción. Y obviamente si se evita la fricción o se disminuye la fricción, el desgaste va a ser menor. Bien, como voy a trabajar un poquito con químicos, recuerden, todo tipo de químicos hacen daño a la piel, ¿sí? Por eso es que se requiere utilizar guantes. Permítanme tantito en lo que me pongo estos guantes. Bien, también se tocó el tema de lo que es fricción, desgaste, y principalmente vamos a ver por principio de cuentas un ejemplo de lo que es la fricción, ¿sí? A ver, ya casi termino de ponerme los guantes. Ahí está, ya más o menos quedó. Bien, aquí tenemos ciertos elementos que si nosotros vamos friccionando, si nosotros vamos a friccionar estos elementos, va a generar cierta temperatura y también el desgaste, ¿sí? Por ejemplo, madera con una lija es algo muy común, ¿de acuerdo? Es algo muy común. También tocó mi compañero algo que se llama coeficiente de fricción. Todo material tiene un coeficiente de fricción y vamos a comenzar. Digo, todos hemos lijado una madera, un metal, no sé. ¿Qué es lo que ocasiona? Si yo comienzo a desplazar un cuerpo, que en este caso es la lija, ¿sí? Comienzo a desplazar un cuerpo, a hacer movimiento sobre la otra, me va a generar un desgaste. Pero aparte de ese desgaste, también va a generar calor. He de ahí, en cierto momento, si yo sigo dando esa fricción más rápido y más rápido y más rápido, es cuando comienza mayor desgaste, que es aquí se ve, aquí exactamente se ve el polvito que ya me estoy acabando este palito, ¿sí? Se genera ese desgaste y aparte la fricción. Y recuerden, hace mucho tiempo los cavernícolas que hacían, frotaban un palito sobre otro palito, se generaba la temperatura y comenzaba el fuego, ¿sí? Ahí es uno de los mejores ejemplos que les puedo decir que las revoluciones elevadas van a provocar temperatura, mayor desgaste, mayor fricción, ¿de acuerdo? Ahora, si nos basamos a lo que es la parte automotriz, vamos a ver este componente que es una balata, ¿sí? Una balata, una pastilla de freno. Aquí tengo una lima simulando lo que es un disco de frenado, ¿sí? Recuerden, lo dijo mi compañero también, que todo material, toda superficie está rugosa, ¿sí? Tiene rugosidad. Probablemente sea microscópica, pero todo material tiene rugosidad. Entonces, por eso es que elijo una lima, porque está rugosa, y al momento de que comienza a friccionar, automáticamente se genera igual el desgaste. Algo importante que también comentó es quién es el que va a ceder, quién es el que se va a vencer, el material blando, que en este caso es la pasta de la balata de frenos, ¿sí? Cuando el metal toque el disco, entonces sí, ahí puede existir o va a existir un disco rayado, rechinidos y bueno, un montón de cosas que van a suceder, ¿sí? Entonces, esto va a generar fricción, desgaste, pero también la composición de la balata es muy importante, ¿sí? Algo que mencionó es coeficiente de fricción, les reitero, y en la parte de atrás de las balatas, recuerden que existe ese coeficiente de fricción por letras, ¿sí? Pero bueno, eso recuerden, como también lo comentó, habrá muchos webinars donde hablemos de todos estos temas, coeficiente de fricción, balatas, frenos, discos y demás, y pues no se los vayan a perder. Bien, entonces, les reitero, friccionando genero desgaste, genero temperatura y genero fricción, ¿de acuerdo? Ahí se está viendo cómo automáticamente ya está saliendo el polvito, ¿sí? Producto de la fricción, ¿sí? Ahí me lo estoy acabando, le estoy haciendo el desgaste, ¿de acuerdo? Bien, esto es uno de los componentes también blandos. Ahora, lo mismo que es fricción en diferentes superficies, ¿sí? Pues va a generar diferentes efectos. Vean ustedes, esto es un acrílico,
un acrílico, como si fuera un vidrio, es prácticamente el mismo efecto. Aquí tengo una grasa, ¿sí? Una grasa que yo creo que más de uno lo han de conocer. Esta grasa es abrasiva. ¿Para qué sirve? Pues para darle un asentamiento correcto a las válvulas de un motor, ¿sí? Es una grasa abrasiva. Entonces, si esta grasita yo la unto en una superficie, ¿sí? Y comienzo a tallar esa superficie, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocasionar? Vean ustedes, ahí la estoy tallando y va a ocasionar un desgaste. Vamos a limpiarlo para que se vea. Yo les mostré hace rato el acrílico que estaba totalmente limpio, ¿sí? Sin rayaduras. Ahorita lo estoy limpiando, ¿sí? Ahora, vamos a mostrarlo y vean ustedes cómo cambió, ¿sí? Cómo cambió su aspecto. Ya se ve opaco. Quiere decir, en esta parte, quiere decir que, pues, esa grasa, como no tuvo nada en medio, nada de lubricación, se generó el desgaste. Ahora, esto, figúrense ustedes en un motor. ¿Qué va a pasar entre un pistón, un cilindro, entre una válvula, una guía de válvula, que no tengan un lubricante? Esto va a ocasionar. He de ahí los problemas muy graves que se generan en los motores, ¿sí? O también en las cajas de cambios o en los diferenciales. Todo componente que requiera un lubricante, en ese momento, pues si no lo tiene, va a ocasionar este desgaste, ¿sí? Y obviamente daños prematuros a el mismo componente. Bien, ahora vamos a aplicar otra vez la grasa, ¿sí? Bueno, aquí, vamos a aplicar la grasa, pero ahora del otro lado, donde tiene la parte intacta, pero voy a aplicar un lubricante. Vamos a ver qué efecto va a realizar. Tomo cualquier lubricante, ¿sí? Cualquier viscosidad. Vamos a aplicarle aceite. Se va a caer unas cuantas gotitas, pero ahorita lo limpiamos. Bien. Ahí está el lubricante, espero se alcance a ver. No lo puedo inclinar tanto porque se me cae. Ahora, aquí está la grasa, ¿sí? Y la vamos a untar. Vean ustedes, comienzo a hacer lo mismo, ¿sí? Comienzo a hacer lo mismo. Y vamos a limpiar para ver el resultado. Comienzo a limpiar. Ok, bien limpiecito. Y observamos el resultado. A ver. Ahí. ¿Se alcanza a ver? Aquí en la parte superior se ve el desgaste que se generó cuando no había lubricante. Aquí en la parte de abajo se ve donde sí hubo lubricante. Vean ustedes. Se nota la diferencia, totalmente se nota. Esto quiere decir que el lubricante genera una película entre los dos cuerpos, ¿sí? Para evitar o disminuir esa fricción y obviamente el desgaste, ¿sí? Ahora, si hablamos de componentes mecánicos, componentes de transmisión, componentes de motor, ¿sí? Que era lo más común, pistón y cilindro, así lo más común. ¿Qué es lo que me está generando este lubricante? Evitar el mayor desgaste posible entre los componentes. Y esto ocasiona mayor durabilidad a nuestros componentes mecánicos y obviamente más vida útil le podemos sacar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una pequeña demostración a una temperatura ambiente, ¿sí? A una temperatura ambiente.
por ahí estaba viendo que, que muchas personitas que están conectadas nos han hecho preguntas de que, oye, que la viscosidad de mi motor, si se la cambio, tiene, no sé, 100,000 kilómetros y le cambio otra viscosidad. Ok, algo muy cierto que dijo mi compañero es esto. Así como el fabricante te dice, métele, no sé, se me ocurre el 15W40, ¿sí? Esa viscosidad, ese aceite, es el que debe de llevar toda su vida de motor, toda, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque toca un punto bien importante, un punto clave. ¿Cuál? Si se desgasta el motor, ¿le puedo cambiar de viscosidad a una mayor para compensar ese desgaste? No, no se puede, ¿sí? Mucha gente lo hace y me ha tocado verlo, que mucha gente sí lo hace, pero eso es como decir coloquialmente, es un parchecito casero. ¿Mm? Porque al final de cuentas ese motor ya está totalmente desgastado, ¿sí? Está totalmente desgastado. Y esto va a ocasionar que si tú le cambias de viscosidad, pues sí, te va a alcanzar a durar un poquito, pero la verdad, ese motor ya está acabado. Se requiere una reparación, ¿sí? Una reparación mayor, ¿vale? Entonces, vamos a quitarnos esa idea de que si le pongo una viscosidad mayor, pues va a durar más mi motor. No, no es así. Recuerden siempre seguir las normas del fabricante. Pues él lo hizo. Así de sencillo, ¿vale? Bien, hablamos de lo que es la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Bueno, ya lo habíamos comentado. Es la resistencia que ofrece un fluido o un líquido a moverse, a fluir. Se oye así como, digo, pues es lo mismo, ¿no? Redundante. Es la resistencia de un fluido a fluir, pero es la verdad, es la realidad, ¿sí? No es lo mismo que tú voltees un vaso con agua y que voltees un vaso con miel, ¿sí? Eso es la viscosidad. Es la resistencia que está ofreciendo un líquido a fluir, ¿vale? Bien, aquí tengo unas pequeñas probetas, ¿sí? Unos tubitos con aceite de diferentes grados, ¿vale? Especifico. Estas dos son este mismo aceite. Es un aceite multigrado, ¿sí? Es un aceite 15W40. ¿Qué quiere decir el 15? ¿Qué quiere decir la W y qué quiere decir el 40? Ok. La W, para empezar, es winter. Winter en español significa invierno. Esto quiere decir que el 15, ¿sí? Es el grado de viscosidad que tiene ese lubricante en invierno, ¿sí? O sea, en una temperatura baja, ¿vale? Y el 40 es el grado de viscosidad que toma este lubricante en temperaturas elevadas, ¿sí? Eso es lo que significa esos numeritos, ¿sí? Ok. También nos comenta aquí que dice SAE, ¿sí? El SAE, bueno, eso como ya lo hemos comentado, el SAE pues es una asociación de ingenieros automotrices que bajo ciertos parámetros le dan el grado al aceite. Eso lo vamos a tocar en otros webinars, como ya lo hemos comentado, más adelante y más a detalle, ¿vale? Pero bueno, la Asociación de Ingenieros Automotrices nos da este grado, ¿sí? Con respecto a sus estudios, y pues bueno, vamos a ver lo siguiente. Este aceite está frío, ¿sí? Está frío, lo acabo de sacar del congelador de ahí a un lado de los gansitos. ¿Por qué? Porque estoy simulando que es un clima frío. En este caso, el aire que está dentro de este tubo, ¿sí? Vamos a ver cómo fluye, ¿de acuerdo? Vean ustedes, si yo lo volteo, está fluyendo totalmente lento, ¿de acuerdo? Está fluyendo muy lento. Vean. Esto quiere decir que este aceite en clima frío es muy pesado, ¿sí? Es muy pesado. Esto, si yo se lo pongo a un motor, por ejemplo, el 5.7, ¿sí? Que tiene un sistema llamado MDS, sistema que trabaja o que desconecta
unos 4 pistones, ¿sí? Para menor consumo de combustible. Este sistema tiene unos conductos muy pequeños, ¿sí? Entonces, si yo le agrego este aceite, básicamente le va a costar trabajo a este lubricante a entrar a ese sistema y es por eso que se dañan estos motores, por una lubricación inadecuada. Por eso es que existen diferentes grados de lubricante para un motor en específico, ¿sí? Ahora, este mismo aceite lo voy a ver cómo está ahorita en un clima templado, ¿sí? No lo he calentado, no lo he enfriado. Y vean ustedes, adentro, espero que se alcance a ver, tiene un balín. Yo le puse un balín para que se vea cómo está fluyendo. Vean ustedes, aparte de la burbujita, sí se alcanza a ver perfecto ese balín. Vean ustedes, vean ustedes. Ahí se alcanza a ver. Quiero que observen exactamente la velocidad a la que está fluyendo. Es importante que la vean, ¿sí? La velocidad a la que fluye, porque ahorita voy a calentar este aceite, ¿sí? Y van a ver la diferencia entre un aceite a un clima normal y un aceite ya caliente, ¿de acuerdo? Bien, vamos a proceder a calentar ese lubricante. Bien, vamos a utilizar un pequeño soplete. Vamos a prenderlo. A ver, permítame tantito. Ahí está, ¿sí? Estamos calentando. Ahora vamos a poner a calentar. No lo voy a calentar mucho, va a ser poco, nada más para que se vea cómo fluye. ¿Sí? Ahora, vamos viendo cómo fluye ese balín. Vean ustedes. Está fluyendo cada vez más rápido conforme yo voy calentando este lubricante. ¿Sí? Ahí está, vean cómo fluye. Ok, se pasó de temperatura. Pero bueno, si vieron ustedes la fluidez con la que ese balín, ¿sí? Ese balín comenzó a correr, ¿de acuerdo? Esto me indica que la temperatura genera que la viscosidad baje, disminuya, ¿sí? Y esto nos ayuda en que el motor cuando esté frío, ¿sí? Perdón, cuando esté caliente, fluya con mayor rapidez, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vemos este otro lubricante, ¿sí? Que es un 0W20, igual tiene un balín, ¿sí? El cual, este balín, vean ustedes, fluye un poquito más rápido en frío, ¿sí? Hacemos comparativa con un aceite que es 20W50, ¿sí? Vean ustedes, ¿cuál baja más lento? ¿De acuerdo? Este ya automáticamente me di cuenta que este lubricante es el 20W50. ¿Por qué? Porque es más lento, o sea, baja más lento el balín. Vean ustedes. ¿Ya vieron? Ahora, aquí la diferencia está en si yo le pongo a un motor de un automóvil muy moderno, que tenga la válvula BBT, que tenga vanos, que tenga el sistema MDS, ¿sí? Que lleve un lubricante, el cual su fluidez sea bastante rápida, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo le pongo este lubricante que no fluye como debiera? Vean cuánto tarda. Entonces, este lubricante en esos sistemas los va a dañar, ¿de acuerdo? Los va a dañar. He de ahí los daños prematuros en un motor, ¿sale? Y pues bueno, prácticamente esto sería con respecto a lubricantes. ¿Cuáles son los beneficios que nos proporciona un lubricante? Bueno, los beneficios tocó un punto clave, un punto importante, ¿cuál es? La herrumbre y la corrosión.
¿sí? Obviamente la oxidación, ok. La oxidación es el inicio de la herrumbre y la herrumbre, ¿sí? Nos provoca la corrosión, ¿de acuerdo? ¿Qué es la oxidación? La oxidación es el envejecimiento, ¿sí? Por ejemplo, el lubricante, ¿no? Del envejecimiento de un cuerpo en contacto con el medio ambiente, ¿vale? Esto, esto va a comenzar con una capa color rojiza. A ver, aquí se alcanza a ver cómo está de color marrón rojizo, ¿sí? Este clavito, el cual es una capa que nosotros lo conocemos como el óxido, así todos lo conocemos como el óxido, pero en sí, esto es el herrumbre, ¿sí? El herrumbre lo podemos, digamos, quitar todavía. Si yo me pongo a lijar, ¿sí? Este material, podemos llegar a quitarle ese herrumbre. Vean, ya se me está limpiando, ¿no? Podemos quitarle esa capa de herrumbre y estamos viendo que el material está todavía entero, está bueno, ¿sí? Ahora, ¿qué es la corrosión? La corrosión, me van a decir ustedes, oye, pues es lo mismo, se ve igual. De acuerdo, estoy de acuerdo, pero aquí la diferencia. Vamos a hacer el mismo procedimiento de lijar este componente y vean aquí la diferencia. Quiero que observen esta zona que estoy señalando, ¿sí? Voy a lijarla. Ahí le estoy quitando herrumbre, ¿sí? Vean ustedes. Vamos a lijarla, vamos a quitarle la herrumbre, lo que conocen como la oxidación. Bien, ahora lo limpiamos. Perfecto, lo limpiamos. Ahora, ¿qué es lo que se está viendo? Vean ustedes. Muchos van a decir, está cacarizo, ¿sí? Está picado. De acuerdo. ¿Por qué se picó este material? Eso es la corrosión, ¿sí? Entonces, si esta barra de metal hubiera, claro, el hubiera no existe, ¿verdad? Pero si esta barra de metal hubiera tenido una película de lubricante, créanme que esto no hubiera pasado a este material, no le hubiera sucedido, ¿de acuerdo? He de ahí la razón de, por ejemplo, cuando ustedes compran un embrague, un clutch, o compran un disco de frenos, ¿sí? La parte metálica, en este caso todo el disco de frenos, viene empaquetada, viene sellada con un plástico y cuando ustedes quitan el plástico, sienten una pequeña capa de lubricante. ¿Para qué? Pues esos componentes cuando los tienen almacenados, no los tienen almacenados una semana, 2 días, no, los tienen almacenado a veces hasta meses en lo que se venden. Y para evitar que llegue la corrosión, la herrumbre y todo este tipo de cosas, les ponen una capa de lubricante y lo sellan, ¿sí? Y eso es mantenerlo, es como ponerle sal a la carne y mantenerla ahí mucho tiempo, ¿sí? Es su conservador, ¿de acuerdo? Esas son las características y ventajas que nos proporciona un lubricante dentro del motor, dentro de la caja de cambios, dentro de un diferencial, dentro de una cruceta, ¿sí? Y recuerden, estoy hablando de lubricantes. Lubricantes no nada más abocamos aceites, abocamos también, pues las grasas también son lubricantes en diferente estado físico, pero siguen siendo lubricantes porque cumplen esta función, ¿sí? Evitar la herrumbre y corrosión. Y bueno, otras funciones que también cumplen, ¿de acuerdo? Bien, pues por mi parte ha sido todo, pero no se vayan porque vamos a la sección de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Así es de que vamos para allá. Gracias a nuestro compañero Gir. Bueno, señores, dice por aquí,
Si ya empecé a utilizar un 20W50 por equivocación, pero el recomendado es 10W30, ¿puedo volver al original o lo mantengo más pesado? El vehículo tiene sistema BBT. Bien, si ya tienes bastante tiempo utilizando un 20W50, sí va a ser complicado. El problema es que sí te va a dañar el sistema del motor y sobre todo el BBT. Entonces, ahí habría que ver si no se ocasionaron daños y pues medir los alcances al final. Pero si tiene poco tiempo, si a lo mejor por equivocación se lo pusiste, pero ya te diste cuenta y a lo mejor avanzó 1500, 2500 el vehículo, quítaselo y vámonos con el que debe de ir. Dice, hola Pedro, buenas tardes. ¿Qué viscosidad me recomiendas para un Chevy 2003 con 286,954 kilómetros? Bien, ¿qué aceite le has puesto? Es lo que estábamos comentando, ¿no? Si ya le cambiaste la viscosidad y ya lo utilizaste por mucho tiempo, pues ya déjale el que estás utilizando. Si no, utiliza el que el fabricante te recomienda, que normalmente para ese vehículo, si no me equivoco, es un 15W40. Dice, si el manual de mi carro dice que le echa aceite 10W30, pero el carro ya tiene como 200,000 kilómetros, le tengo que cambiar el aceite más grueso. No, por lo que te comentaba. O sea, si tú utilizaste siempre el 10W30, ahí déjalo, no le va a pasar nada. Bien, dice, el Quadromatic ATF2 sí funciona para algunas direcciones, el envase lo dice. Claro que llega a funcionar para algunas direcciones. Realmente los agentes son muy similares. Me parece que con los que cambia, aparte de utilizarlo como que en una dirección, un Dexron 5, un Dexron 6, como que va a salir mucho más costoso, pero una TF2 sin duda lo puedes utilizar. Dice, la mayoría de los clientes desconocen la viscosidad que ocuparon en su último cambio de aceite. ¿Cómo podemos diagnosticar qué viscosidad colocarle en su nuevo cambio? Híjole, acabas de dar con la pregunta del millón. Realmente no podemos diagnosticarlo, ¿no? Porque hay quienes dicen, ah, sí está viscoso, no está viscoso. O quizá una de las pruebas que acaba de hacer nuestro compañero Gil, sacas un poco de aceite del que ya tiene y lo compruebas con el aceite que debe de llevar, así en una probeta, digo, cuánto puedes gastarte en tiempo, en dinero y en esfuerzo en hacer esta prueba con el balín. Es una recomendación que te podemos hacer, pero ya depende de ti y de los alcances en el diagnóstico a los cuales quieras llegar. Dice, tengo un Dexron, un Rexton Diesel 2006. Por información me di cuenta que usa 5W30 y le puse 15W40. ¿Está bien? Ahí no tienes tanto problema porque la viscosidad no sube tanto. Sin embargo, si hubieras utilizado un 50 o hasta un 60, porque hay quienes utilizan eso, ahí sí tendrías problema. Pero ahí, incluso algunos fabricantes te mandan que puedes utilizar 30, 40, que lo puedes estar manejando también de acuerdo a la región donde se encuentra el vehículo. Dice, siempre pensé que era un mito de los mecánicos el decir que mientras pasa el tiempo de uso de un coche, había que irle cambiando el aceite a uno más viscoso. Es un mito que ha estado pues, en la industria automotriz, y no solo los mecánicos, las personas que nos venden los insumos, y no hablo de nuestro patrocinador o de otras marcas, sino muchas veces llegamos a los lugares donde nos venden nuestros insumos y ahí es donde dicen, llévate este. Entonces, sí, es una problemática. Dice, ¿tienes alguna guía para seleccionar aceite para transmisiones automáticas XE todo tipo? Mira, Quaker State en su página, en su selector, viene ahí. Tú te metes en tu navegador, pones Quaker State, viene el selector, viene las 3, 4 rayitas, le clicas ahí, te vas a ya sea vehículo a diésel, a gasolina, viene incluso transmisiones y todos los productos. Te recomiendo que utilices nuestro selector. Dice que si es ajustado al motor, es la misma viscosidad que dice el manual, totalmente recomendable. No le pongas otro más que el que te dice tu manual de usuario. Incluso cabe mencionar, señores, Quaker State se preocupa tanto por nosotros que tiene una aplicación. Es decir, tiene un bot, un chatbot donde tú puedes preguntarles qué puedes hacer y no solo de lubricación, sino hasta de diagnóstico puedes preguntar. Próximamente estaremos dándoles más información sobre esto. Hay quienes ya lo están utilizando y vamos
conforme llega el tiempo. Quizá dentro de poco ya estés invitado a este chatbot, pero si ya lo tienes, utilízalo. Ahí vamos a estar trabajando también. Dice, es recomendable poner aditivos a nuestro aceite. Depende qué aditivo y para qué lo quieras, ¿no? Si dice el aditivo, pues es para limpiar el motor, pero te repito, tienes un motor muy, muy, muy sucio, lo único que vas a provocar es que se tapen las venas de lubricación. ¿Por qué? Pues porque va a desprender toda la suciedad y no va a haber cómo dispersarla. En algún momento se va a llegar a tapar. Entonces, pues depende cómo esté ese motor. Dice, el ATF AK se utiliza con los aceites AK en cada cambio. ¿Se puede utilizar o no se puede utilizar? Pues sí, si el fabricante te lo dice, tú lo puedes utilizar. Esto es leer la información. Si en la información, tanto del insumo como del fabricante de mi vehículo, me dice que lo puedo hacer, no tenemos ningún problema, ¿sale? Dice, entonces si un carro que está en un lugar muy frío y lo traen a un lugar muy caliente, ¿es necesario cambiar el tipo de aceite o siempre se tiene que mantener el mismo aunque el país sea frío y el otro caliente? Muy buena pregunta de Roger Pérez. Mira, Roger, si tú estás utilizando en un lugar muy frío el aceite, ese aceite te va a servir para temperaturas extremas, porque la primera nomenclatura, que es la W, la 0, 5, 10, 15, 20, te dice que depende de esa nomenclatura, la puedes utilizar en cualquier tipo. O sea, a lo mejor es un lugar muy frío y tú utilizas un 10, un 5 o un 0, no te preocupes, lo puedes utilizar en Egipto y en el Antártida. No hay ningún problema. Lo que sí es la viscosidad, que es la segunda nomenclatura. Eso sí, cuídenlo mucho. Pero en la primera no tienes ningún problema. Dice, ok, dice el soporte técnico de Quaker States. Les voy a dar un regalo, que es el regalo para nuestro soporte técnico que les comentaba. Si gustan anotarlo, incluso viene ahí en el chat, es el 5530 56 3905. Si tienes una duda, no dudes en consultarnos. En ese chatbot te van a dar la ayuda que tú necesitas o por lo menos te van a ayudar a dirigirte hacia lo que tú requieres, ¿sale? Dice, buenas noches, ¿qué tío? Se me fue. Antes de que termine el webinar, muchas, pero muchas gracias a toda la gente que hizo posible la conferencia. Sus ejemplos y lenguaje muy dinámicos, mucho profesionalismo en sus conocimientos. Te lo agradecemos de parte de todo el equipo que tenemos aquí, de nuestro patrocinador de Quaker State. Bueno, señores, no hay plazo que no se cumpla ni pues creo que hemos cumplido, hemos llegado. Sé que hay muchas preguntas conforme vayamos soltando los webinars, va a haber todavía más incluso. Lo importante es que ustedes se queden con la información, que la entiendan. Quédense con la información, entiéndanla muy bien, básenla en las reparaciones de sus vehículos. Si tienes alguna otra duda, acabamos de dejar el número de soporte técnico y ahí también te podemos ayudar, ¿sale? Próximamente nos veremos, seguiremos haciendo webinars para ustedes. Nuestro patrocinador Quaker State está muy dispuesto a trabajar de la mano con ustedes. De nuestra parte es todo, señores. Muchas gracias por todo. Que tengan una excelente noche. Que este universo, esta vida les dé mucha salud. Es lo que les deseo de corazón. Hasta la próxima, señores.